¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy les traigo una interrogante. ¿Es útil o no es útil una cámara infrarroja, una cámara térmica en un taller de reparación de equipos electrónicos? Bueno, la respuesta la vamos a ver mediante un ejemplo. Un día de trabajo normal en el taller, estamos diagnosticando este router de la marca TP-Link, el modelo W8961N. El equipo presenta una falla en la que no enciende, y cuando realizamos la metodología que tenemos establecida ya para la revisión de estos equipos, nos percatamos de que al pulsar el botón de power, pues el voltaje de la fuente comienza a fluctuar. El voltaje de la fuente fluctúa, adquiere niveles inestables y pues continuamos realizando la metodología. Por cierto, si quieren conocer más acerca de la metodología de diagnóstico que tenemos para estos routers, considera suscribirte al canal, considera darle like para que el video le llegue a más personas y pueda seguir creciendo el canal. Bueno, y realizando la metodología de diagnóstico, llegamos a la conclusión de que no está presente ningún voltaje en los puntos de medición, así que es posible que la fuente interna no esté funcionando correctamente. Después de revisar con el multímetro diferentes puntos de medición, diferentes niveles que ya conocemos que deben existir en estos equipos, pues no encontramos la falla y recurrimos a la cámara térmica, en este caso una SICK Thermal Compact XR, una cámara térmica que nos llegó al taller en el año 2019 y hasta el día de hoy nos ha dado excelentes resultados. En este caso vamos a realizar una exploración de la superficie de la placa buscando alguna manifestación de calor, alguna zona donde se presente alguna alteración de la temperatura y de esa manera poder encontrar este diagnóstico tan difícil de realizar. Inmediatamente en la zona de la subfuente encontramos un punto que parpadea en rojo, indicándonos que pues hay ahí presencia de calor, no así en el resto de la placa, como se pudo observar durante la medición de los niveles en los diferentes puntos. De manera que queda descubierto el causante de esta falla. En este caso se trata de una zona de la subfuente de alimentación que está presentando una intermitencia de color rojo, y de esa manera podemos percatarnos de que hay alguna componente que se encuentra en falla. En este caso vamos a colocar el lente macro, un lente macro que ustedes pueden adquirir a través de eBay, a través de Amazon. Son las lentes que utilizan las cortadoras láser. En este caso yo lo monté en esta pequeña ruedita de color blanco que encontré y le vino perfectamente para realizar el montaje. Este lente macro te permite realizar un enfoque súper detallado, muy de cerca, muy cercano. Te permite detallar el componente que se encuentra presentando la falla, y ahora ustedes lo van a poder ver cómo en detalle, con una precisión increíble, se puede observar el componente que se encuentra dando la falla, así como los que están asociados a él. Incluso he tenido la experiencia de poder observar cómo las calles, las pistas, las venas, como le llamen en su argot, también se calientan, y a través del calor de las pistas pues se puede localizar la falla. Observen cómo la lente macro es capaz de detallar incluso hasta el circuito integrado, los pines, el centro del circuito que se está calentando, y de esa manera, pues mediante la cámara térmica y la huella de calor que deja el componente que está dañado, es que pudimos descubrir la falla que presentaba este router. No había manera de encontrar esto. Hay quien dice, utilizo rosin, utilizo flux, utilizo un congelante. Hay muchos métodos, ustedes pueden utilizar el que quieran.
A mí la cámara térmica me ha dado muy buen resultado. En este caso es un capacitor cerámico que se encuentra sulfatado, y esa era la falla. Gracias por llegar hasta el final del video. Los invito a suscribirse al canal, a compartir nuestros contenidos y a dejar un like. Hasta la próxima.